Antes de comenzar a revisar el libro de Samuel, quiero que consideremos por lo menos tres cosas referentes al libro. En primer lugar, que aunque en nuestra Biblia tenemos primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, en la Biblia hebrea, en la versión más antigua, originalmente era un solo libro, no dos, sino un solo libro. Eh, Lo que ocurrió fue que después de que el pueblo de Israel fuera llevado en cautividad a Babilonia, eh, eh, ellos en los lugares a donde fueron, la lengua se deformó cuando ellos regresan de Babilonia a Jerusalén una vez más, a volver a poblar el reino de Judá. La lengua que ellos hablan, aunque sigue siendo hebreo, ya no es el mismo hebreo que se hablaba originalmente. Eh, Después de la diáspora, después de este regreso del exilio, de esta repatriación, el imperio griego se convierte en el imperio más poderoso y ahora muchos judíos ya no hablan hebreo, sino que hablan griego. Así que esto presenta una necesidad fundamental, que es la de traducir la Biblia hebrea del hebreo antiguo al griego. Y el detalle con esto fue que el hebreo antiguo no tiene vocales, sino que se escribe solo con consonantes. En la lectura y en la pronunciación las vocales sí se emplean, pero en la escritura no se emplean, solo se emplean consonantes. Así que al traducir del hebreo al griego, el griego sí usa vocales, y una palabra que en hebreo empleaba, por ejemplo, 3 letras solamente, en griego va a emplear 6 o 7. Esto hace que al traducir el libro de Samuel, este libro duplique su tamaño. El libro de Samuel de por sí ya es un libro relativamente grande en comparación con otros textos que son más pequeños. Así que los traductores tomaron la decisión de dividir el libro en dos partes. Y así es como tenemos nuestro primer libro de Samuel y nuestro segundo libro de Samuel. Esta división prevaleció hasta nuestros días. Esto mismo va a ocurrir con el libro de Reyes, que también se va a dividir en dos, y también con el libro de Crónicas, que también se va a dividir en dos. Así que eh, esta es la razón por la que tenemos primero y segundo de Samuel. Pero entonces, al estudiar estos libros, debemos considerarlos como una sola unidad. No debemos dejarnos llevar por la ilusión que genera esto de que son dos libros diferentes, porque no lo son. Es un solo libro, es un solo tema, y la secuencia de la historia que vemos es continua, y así también en su estructura podemos comprender un poco mejor. Entonces, en segundo lugar, el libro de Samuel nos presenta 5 secciones principales o fundamentales en su bosquejo principal. Estas 5 secciones corresponden a la biografía de 3 personajes. El primero es Samuel, el segundo es Saúl y el tercero es David. Quiero enumerar las 5 divisiones que presenta el libro de Samuel. Primero, la vida de Samuel, en primero de Samuel del capítulo 1 al capítulo 7. En segundo lugar, la vida de Samuel y Saúl, en primero de Samuel del capítulo 8 al capítulo 15. En tercer lugar, la vida de Saúl y David, en primero de Samuel capítulo 16 hasta el final del libro, hasta el final de primero de Samuel, y el primer capítulo de segundo de Samuel. En cuarto lugar, la vida del rey David, ya en segundo de Samuel, del capítulo 2 hasta el capítulo 20. En quinto lugar, se nos van a presentar una serie de suplementos que aparecen en segundo de Samuel, del capítulo 21 al capítulo 24. En estos básicamente se nos van a presentar 2 salmos, la lista
de los guerreros que combatieron junto a David, que se les conoce como los valientes de David, y una narración con respecto a cómo es que se consiguió el lugar en donde después se iba a construir el templo de Jerusalén. Entonces básicamente estas son las 5 divisiones del libro de Samuel. En tercer lugar, y esto también es bastante interesante y también muy importante, el libro de Samuel está enmarcado por 2 salmos, considerando otra vez que Samuel, según primero y segundo de Samuel, son un solo libro. Entonces, al comenzar primero de Samuel, vamos a notar que en el capítulo 2 aparece la oración de Ana. En la oración de Ana se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lleguemos al final de segundo de Samuel, en el capítulo 22, el rey David va a escribir el último de los salmos, o uno de sus últimos salmos, mejor dicho. Y este salmo va a aparecer en el libro de los salmos, o algunas porciones de este salmo. Y en este salmo el rey David le agradece a Dios por todas las cosas que hizo en su vida. Es un salmo precioso porque en todo esto el rey David resume toda su vida y todas las cosas que ha pasado. El rey David ya es un hombre viejo cuando escribe este salmo y se presenta delante de Dios y le dice: tú me has cuidado, tú me has ayudado, tú has acabado con mis enemigos, tú me has dado fuerza en batalla. Es un salmo precioso en donde David le descubre su corazón completamente a Dios y le agradece por todo lo que ha hecho en su favor. Cuando lleguemos ahí lo vamos a revisar, pero el salmo que a mí me interesa está en 2 de Samuel 23, del versículo 1 al versículo 7. En este el rey David anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que entendiendo esto, el libro de Samuel está enmarcado por 2 salmos. En el capítulo 2 de primero de Samuel aparece un salmo que Ana canta para darle gracias a Dios por el nacimiento de Samuel, y en este salmo se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al final del libro el rey David escribe un salmo en 2 de Samuel 23, en donde él anuncia también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da muchísima luz con respecto al tema del libro. El libro claramente habla y apunta hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a venir, Él va a nacer y Él va a entregar su vida por nosotros, y que Él se va a convertir en nuestro Rey. Ahora sí, retomando el libro de Samuel y entrando un poco ya en la meditación del libro, quiero leer del capítulo 3, el versículo 1, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Recordando que venimos del libro de los jueces, y Samuel está retomando la historia de los jueces. Sansón fue el último de los jueces, y en todo lo que leímos, el pueblo de Israel se ha apartado de Dios, no conocen a Dios, no han estudiado la ley de Dios, no les interesa. Y lo que este versículo de 1 de Samuel 3 nos dice es que no había quien hablara en nombre de Dios, no había profetas, no había visiones, dice, escaseaba la palabra de Dios. Y es aquí donde aparece Samuel. Y es esto lo que a mí me llena mucho de ilusión, y en parte por lo cual Samuel es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, porque el tema de jueces es algo muy sombrío, muy, incluso si se puede decir de esta manera, deprimente, desalentador, desesperanzador. Y cuando llegamos a Samuel, Dios trae
una de las luces más brillantes a la tierra en la vida del profeta Samuel. Samuel se va a convertir en el último de los jueces de Israel y tal vez el más grande de todos ellos. Samuel va a instaurar la monarquía, se va a convertir en el primero de los grandes profetas en Israel y él va a inaugurar esto que se va a convertir después como en el ciclo de los profetas. Los grandes profetas de Israel comienzan con el profeta Samuel. Quiero leer al final de este capítulo 3, en el versículo 19, 20 y 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Si el libro de los jueces nos presenta un panorama sombrío, ahora el libro de Samuel comienza con una luz enorme, con la bendición de un hombre que escucha la palabra de Dios, de un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios, y de este hombre que ahora, por lo que dice el versículo 20, se ha convertido en una de las más grandes figuras en la nación de Israel. Todo el pueblo de Israel ha oído de su fama, todo el pueblo de Israel sabe quién es, y todo el pueblo de Israel sabe que lo que ese hombre dice se cumple, porque ese hombre está hablando palabra de Dios. Este es Samuel, y quiero que revisemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, del versículo 15 al versículo 18, una profecía que Moisés en su generación, en su tiempo, le dejó al pueblo de Israel. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta profecía, primero, evidentemente está apuntando hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene a la tierra, Él cumple completamente esta profecía. Pero el primero de los hombres en alcanzar esta promesa, en alcanzar esta profecía, es el profeta Samuel. Cuando Moisés está anunciándole al pueblo de Israel, por orden de Dios, que va a levantar un profeta igual que Moisés está diciendo un profeta como yo, uno que es igual a mí. Dice, les levantará Jehová, a él oiréis. Moisés está apuntando en su tiempo más cercano hacia Samuel. Dios está viendo a Samuel. Al final del periodo de los jueces, Dios está viendo a Samuel. El periodo de los jueces es un periodo oscuro, pero aunque es un túnel oscuro, al final de ese túnel, en la salida, está el resplandor de la luz del sol. Y eso es lo que Samuel está representando aquí. Samuel es ese primer gran profeta al que Dios está esperando. Versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Dios está mirando hacia el futuro y está viendo a Samuel. Dios está esperando con paciencia el nacimiento de ese niño que viene de una madre estéril, pero que cuando ella recibe a este niño, ella lo ofrece a Dios para que le sirva. Dios espera con paciencia durante el periodo de los jueces. Durante ese periodo tan oscuro, Él está esperando con paciencia porque Él sabe que al final de ese periodo va a venir uno de los más grandes avivamientos que la nación de Israel pudo experimentar. En el profeta Samuel se va a comenzar a formar el verdadero sentido nacional del pueblo de Israel.
Como ya he dicho, el profeta Samuel se va a convertir en el último de los jueces, en aquel que va a instaurar la monarquía. Él va a ungir primero a Saúl y después a David como reyes en Israel, y él va a inaugurar el periodo de los profetas. Él se va a convertir en el primero de los grandes profetas de Israel, y en su legado hacia el futuro, Elías se va a convertir en uno de los principales y más grandes profetas en la historia del pueblo de Israel. Y después de Elías, Juan el Bautista, como ese segundo Elías que había de venir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía de Deuteronomio 18 apunta en esa dirección. Y esto a mí me hace pensar en lo que se habla con respecto a esta generación. Una idea de la que ya había hecho mención, que se dice mucho que en esta generación ya no hay valores, que es una generación de cristal, que es una generación que va a acabar con el mundo por fin, que ya no hay esperanza hacia el futuro. Dios no lo ve de esa manera. Yo sé que no es así. Yo sé, por lo que la palabra de Dios me enseña, que la generación de todos esos aproximadamente 350 años, entre 350 y 400 años, que fue el periodo de los jueces, en todos esos años no se veía un futuro, no se veía una esperanza, pero Dios sabe que al final de ese periodo va a aparecer un hombre dispuesto a escuchar la palabra de Dios, y un hombre que va a transformar a toda su nación para siempre. Y en esta generación yo sé que Dios está haciendo eso. En medio de esta generación Dios está preparando hombres y los está levantando, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. Dios está levantando a su iglesia en medio de esta generación para traer luz, para traer esa bendición a la tierra, esa bendición de su presencia y de su palabra. Así como Samuel, este profeta que no habla sus propias palabras, sino que tiene la palabra de Dios en su boca, y que todo lo que ese hombre dice se cumple, porque lo que está hablando es palabra de Dios. Así Dios está levantando a su iglesia en este tiempo, y eso es lo que yo creo, y eso es lo que yo sé que está sucediendo, y que está sucediendo en nuestro tiempo y en nuestra generación. Así que de la reflexión de estos primeros capítulos del libro de Samuel, aprendamos esto, que podemos ser luz, podemos ser bendición, podemos ser el comienzo de este grande avivamiento que Dios está esperando, no en el sentido de los avivamientos que en este movimiento neopentecostal se enseña, sino en el sentido de aquello que Dios espera de su pueblo, un pueblo consagrado, un pueblo que le ama, un pueblo que le busca, un pueblo que tiene la palabra de Dios en su mente, en su corazón, en su boca, y que proclama la palabra de Dios a todo aquel que la necesita. Que Dios les bendiga.